Bienvenidos a Matemáticas Cercanas. En este vídeo vamos a aprender a utilizar la regla de Ruffini, que se debe al matemático, filósofo y médico italiano Paolo Ruffini. La regla de Ruffini sirve para dividir un polinomio cualquiera entre un binomio de la forma x más a o x menos a, es decir, x más menos un número. Por ejemplo, x más 3, x menos 2, x más 1. Bien, ¿para qué vamos a utilizar la regla de Ruffini? La vamos a utilizar para factorizar polinomios. Y a su vez, la factorización de polinomios la utilizaremos para simplificar fracciones algebraicas, para hacer operaciones con fracciones algebraicas y para resolver ecuaciones. ¿En qué consiste la regla de Ruffini? Bueno, pues vamos a verlo con este ejemplo de aquí. Fijaros que tenemos un polinomio, 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 3, y queremos dividirlo entre el binomio x más 2. Fijaros en que el binomio entre el que quiero dividir es de la forma que he comentado anteriormente, x más menos un número, en este caso x más 2. Bien, antes de empezar tenéis que fijaros bien en que el dividendo, ¿vale?, ese polinomio que queremos dividir, tenga sus términos ordenados de mayor a menor grado. En este caso sí que están ordenados. Si no estuviesen ordenados hay que colocarlos primero. Vale, ¿cuál es el primer paso de la regla de Ruffini? Pues hay que escribir los coeficientes de los términos del dividendo. Es decir, fijaros, tenemos el primer coeficiente, el de x al cubo, es 2, lo ponemos. El de x al cuadrado sería menos 3. El de la x es 2 y el del término independiente, que es el que no lleva x, es menos 3. Hemos puesto los coeficientes de todos los términos. Si faltase algún término, pondríamos en su lugar 0, porque su coeficiente sería 0. En este ejemplo no nos falta ninguno, pero en los siguientes ejemplos vais a ver que sí. Vale, lo siguiente que hacemos es dibujar estas dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal así cruzadas. Y ahora, en esta esquina de aquí, tenemos que escribir la raíz del divisor. Y esa la obtenemos, cogemos el divisor, que es x más 2, lo igualamos a 0 y despejamos. X sería igual a menos 2. Pues ese menos 2, esa raíz, es la que hay que poner en esa esquina de ahí. Normalmente esto se suele explicar como que si estamos dividiendo entre x más 2, en la esquina ponemos ese número cambiado de signo. Como ahí aparece más 2, pues en la esquina ponemos menos 2. Pero que sepáis que es la raíz de ese binomio entre el que estamos dividiendo. Vale, el siguiente paso del método de Ruffini es muy sencillo y es que el coeficiente primero que tenemos arriba le bajamos directamente ahí abajo, ¿vale? Bien, ¿y cómo se continúa ahora? Ahora hay que multiplicar el menos 2 que tenemos en la esquina por el número que tenemos aquí abajo, menos 2 por 2, que sería menos 4, y colocarlo ahí donde lo he colocado yo. Bien, el siguiente paso consiste en sumar en vertical, es decir, menos 3, menos 4, y eso sería menos 7. Y ahora volvemos a repetir el paso de antes, es decir, el número de la esquina que era menos 2 lo tenemos que multiplicar por este nuevo número que nos ha salido, menos 2 por menos 7, eso sería menos por menos más, 2 por 7, 14, y lo colocamos a continuación del que habíamos puesto antes. Y volvemos a repetir el otro paso que era sumar en vertical, 2 más 14, 16. Y ahora otra vez repetimos el otro paso, que era otra vez el número de la esquina, menos 2, lo multiplicamos por el que hemos obtenido ahora, por 16, eso nos da menos 32, lo colocamos ahí en la posición siguiente y volvemos a repetir otra vez el paso de antes, que era sumar en vertical. Es decir, menos 3, menos 32, y eso nos da menos 35. Lo siguiente es poner esta cajita. ¿Qué quiere decir esa cajita? Pues esa cajita de ahí indica que ese menos 35, es decir, el último número que hemos obtenido, es el resto de la división. Se suele poner como r de x, aunque este resto, cuando hagamos las divisiones por la regla de Ruffini, no va a depender de x porque no tiene x, ¿vale? Bueno, y ahora, ¿qué es lo otro que hemos obtenido? S2, S-7 y S16. Pues esos son los coeficientes del cociente de la división. Es decir, si os fijáis, teníamos un polinomio de grado 3 y lo hemos dividido entre un polinomio, o un binomio, perdón, de grado 1. Bueno, pues si hemos dividido un polinomio de grado 3 entre un binomio de grado 1, nuestro cociente o resultado tiene que tener un grado menos que el original, que el dividendo, es decir, tiene que tener grado 2. Vale, pues estos de aquí, el 2, menos 7 y 16, son los coeficientes de ese polinomio. Es decir, ese polinomio, el resultado será 2 por x al cuadrado, porque hemos dicho que iba a ser de grado 2, menos 7x más 16.
y ese es el resultado de la división. Fijaros que con la regla de Ruffini podemos hacer este tipo de divisiones y obtenemos el cociente de la división y el resto. Vamos a ver este otro ejemplo de aquí. X elevado a 5 menos x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x entre x menos 1. Fijaros bien en que estamos dividiendo entre un binomio de la forma x más menos un número. En este caso, x menos 1. Luego podemos utilizar la regla de Ruffini. Si fuese, por ejemplo, x al cuadrado menos 1, no podríamos utilizarla. Tiene que ser de grado 1, ¿vale? Bien. ¿Cuál era el primer paso que teníamos que seguir? Era escribir los coeficientes del dividendo. Fijaros, tenemos x elevado a 5, su coeficiente sería 1. El siguiente término sería el de x elevado a 4, pero si os fijáis no está. Entonces, como no está, tenemos que poner un 0. Y ahora seguimos. El de x al cubo, pues su coeficiente es menos 1, ¿vale? Y continuamos. El de x al cuadrado, pues sería 3. El de x menos 2. Y tenéis que tener mucho cuidado, fijaros que aquí falta otro término más, falta el término independiente. Entonces, en el lugar del término independiente, el coeficiente tenemos que poner un 0. Volvemos a poner las dos líneas de antes, la vertical y la horizontal, y en la esquina, os recuerdo, teníamos que poner la raíz del binomio entre el que estábamos dividiendo. Y eso se hacía, se coge el binomio, se iguala a 0 y se despeja. El menos 1 que está a la izquierda pasa a la derecha como 1 y nos queda que la raíz es x igual a 1. Y eso es lo que tenemos que poner en la esquina. Vale, ¿cuál era el siguiente paso de Ruffini? Pues había que bajar el primer coeficiente que había arriba directamente. Lo bajamos y ahora, os recuerdo, hay que multiplicar el número de la esquina, que es 1, por el que acabamos de obtener. 1 por 1, 1. Y lo ponemos en esa posición de ahí. Vale. Siguiente paso, sumar en vertical. Siempre vamos, multiplicamos, colocamos, sumamos, multiplicamos, colocamos, sumamos, ¿vale? Entonces, 0 más 1, 1. Volvemos a multiplicar. 1 por 1 nos da 1. Sumamos en vertical. Menos 1 más 1, 0. Volvemos a multiplicar. 1 por 0, 0. Otra vez sumamos en vertical. 3 más 0, 3. Multiplicamos otra vez. 1 por 3, 3. Volvemos a sumar. Menos 2 más 3 es 1. Otra vez multiplicamos. 1 por 1 es 1. Y por último ya hacemos la última suma en vertical. 0 más 1, 1. Ponemos la cajita y ese 1 que tenemos ahí en la cajita es el resto de la división. Y entonces, si os fijáis, nos han salido de coeficientes para el cociente 1, 1, 0, 3 y 1. ¿Vale? Esos son los coeficientes del cociente o resultado de la división. ¿De qué grado va a ser este polinomio resultado, este cociente? Pues fijaros, estamos dividiendo un polinomio de grado 5 entre un polinomio de grado 1, luego le bajamos siempre cuando hacemos Ruffini un grado al polinomio original. Nos queda de grado 4. Así es que el polinomio será 1 por x elevado a 4, que el 1 ya sabéis que no se pone, x elevado a 4, más x al cubo. Ahora vendría el coeficiente 0 con el x al cuadrado. Pues como el coeficiente es 0, no ponemos ese término. Pasaríamos al siguiente, que es el 3. El 3 sería el de la x, más 3x y ya por último, más 1. Y ese sería el cociente de nuestra división. Tenemos por lo tanto el cociente x elevado a 4 más x al cubo más 3x más 1 y el resto que nos ha salido 1. Los coeficientes no tienen por qué ser siempre números naturales, pueden ser también fracciones, como en este ejemplo de aquí que vamos a hacer, es el último que vamos a hacer. Fijaros, tenemos x al cubo menos 1 partido por 9x y eso lo queremos dividir entre x menos un tercio. Vamos a hacerlo por la regla de Ruffini, porque podemos utilizarla, ya que el divisor es un binomio de la forma x más menos un número, es decir, en este caso es x menos un tercio. Y el procedimiento es exactamente igual. Ya sabéis, tenemos que empezar poniendo los coeficientes del dividendo. Tenemos x al cubo, el siguiente término sería x al cuadrado. Como no está, tenemos que poner un 0. Luego vendría el término de la x, que sí que está, y su coeficiente es menos 1 partido por 9. Acordaros de poner los signos, ¿vale? El signo del término es el signo que tiene delante, ¿vale? Y ojo, mucho cuidadito que pasa como en el ejemplo anterior. Falta el término independiente, luego hay que poner un 0. Y ahora dibujamos las dos líneas verticales cruzadas. Las he puesto un poco más separadas, ¿vale? Porque tenemos que poner fracciones aquí.
Y en la esquina os recuerdo que tenemos que poner la raíz del binomio entre el que estamos dividiendo. Y eso se hacía cogiendo ese binomio, igualándolo a 0 y despejando. El menos 1/3 pasaría al miembro de la derecha como 1/3. Y nos queda x igual a 1/3. Esa es la raíz del binomio entre el que estamos dividiendo. Y es lo que hay que colocar en la esquina. Como os he comentado al principio, se suele explicar, ya sabéis, que si es x menos 1/3 se le cambia el signo y se pone 1/3, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es eso. Y ahora, ¿cuál era el siguiente paso desde la regla de Ruffini? Había que bajar el primer coeficiente directamente. Lo bajamos. Y ahora hay que multiplicar el número de la esquina por ese nuevo número y colocarlo en la siguiente posición. Sería 1/3 por 1, 1/3. El siguiente paso era sumar en vertical. 0 más 1/3, 1/3. Ahora tenemos que volver a multiplicar otra vez. 1/3 por 1/3. Ya sabéis que las fracciones se multiplican en línea, numerador por numerador y denominador por denominador. Si lo hacemos nos queda 1 partido por 9. Lo colocamos en su sitio y ahora otra vez tenemos que volver a sumar en vertical. Menos 1/9 más 1/9, eso es 0. Volvemos a multiplicar otra vez el número de la esquina por el que acabamos de obtener. 1/3 por 0 es 0. Y por último sumamos en vertical. 0 más 0, 0. Le ponemos la cajita y ese 0 es el resto de la división. Fijaros que nos ha quedado una división con resto 0. Eso quiere decir que es una división exacta. Vale. Y el 1, 1/3 y 0 son los coeficientes del cociente o resultado de la división. ¿De qué grado va a ser este cociente? Fijaros, estamos dividiendo un polinomio de grado 3 entre un polinomio de grado 1. Como os he dicho antes, siempre que hacemos la regla de Ruffini le bajamos un grado al polinomio del dividendo. Como era de grado 3, al bajarle un grado nos va a quedar de grado 2. Luego, ese primer coeficiente que aparece ahí, el 1, va a ser el coeficiente del término x al cuadrado. 1 por x al cuadrado, ya sabéis que es x al cuadrado. Y entonces el siguiente término sería el de la x, que tiene coeficiente 1/3, pues sería más 1/3 de x. Y por último estaría el término independiente, que es 0. Como nos ha quedado 0, pues no lo ponemos. Y ese sería el cociente de la división o resultado y el resto 0. Bueno, pues ya hemos visto la regla de Ruffini y os habréis dado cuenta de que es un procedimiento que nos permite hacer este tipo de divisiones de una forma bastante rápida. Y como os he comentado al principio, es muy necesario porque lo tenemos que utilizar para la factorización de polinomios. Si tenéis alguna duda la podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y ya sabéis que en el canal podéis encontrar muchos más vídeos que os pueden interesar. Como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.